Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Así que hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, verso 13. A partir del verso 13, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Creo que el verso 14, hermanos, antes de comenzar el estudio, es uno de los textos más hermosos de la Biblia. Es una maravilla de lo que el Espíritu Santo nos ha dejado. El apóstol Pablo entonces nuevamente deja frente a nosotros lo que es el propósito más grande de su alma, de su ser, desde el día que conoció al Señor. Lo repito, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a recordar entonces, para aquellos hermanos que quizás se conectan por primera vez hoy día, lo que consideramos el sábado pasado, el verso 10 y verso 11 del capítulo 3. Así que vamos a mostrar ahí un diagrama de los aspectos, de la manera en que dividimos ese texto. Ahí, como ustedes pueden ver, hermanos, ese maravilloso texto, estas dos porciones del verso 10 y verso 11, el apóstol Pablo entonces ha presentado frente a nosotros lo que hemos llamado nuevamente la esencia de la vida cristiana, la esencia de la vida del apóstol Pablo, en su afán, en su propósito de ir conociendo más al Señor. En el verso 9 el apóstol ha establecido ya que su más glorioso gozo es saber que está en Cristo, ser hallado en Él, en la justicia de Cristo. No en la justicia del fariseo, del Saulo de Tarso, que él menciona en los primeros versículos de este capítulo 3. Ahora él está en Cristo, ha sido hallado por Él, o como vamos a ver, ha sido cogido, ha sido agarrado, ha sido firmemente, desde el día en que en el camino a Damasco, él tuvo la maravillosa experiencia de la conversión al Señor. Pero vimos el sábado pasado que esa experiencia de conversión es el comienzo, en realidad, de uno de los llamamientos, o podríamos decir el llamamiento más importante que del cual un ser humano pudiese ser objeto. Le ha llamado al apóstol entonces el supremo llamamiento. Y ese supremo llamamiento tiene que ver con este verso 10 y este verso 11. La meta entonces el apóstol Pablo, de la cual vamos a considerar desde el verso 12 en adelante, es una meta triple. En realidad es una sola, pero que abarca tres aspectos muy importantes. Para el apóstol constituía una experiencia personal, cuando nos dice ahí en el verso 10, a fin de conocerle. En el verso 10 también dice que era una experiencia poderosa, cuando él menciona esa expresión a fin de conocer, se entiende también el poder de su resurrección.
Y luego presenta una experiencia dolorosa cuando él dice, a fin de conocer la participación o la comunión de sus padecimientos. Esos tres aspectos los consideramos como de mucho valor. En el idioma en que fue escrito el texto, estas tres expresiones están unidas, igual que en castellano, por esa expresión, esa palabrita y, esa letra y, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, pero no hay un y cuando llegamos a la cuarta cláusula, cuando dice llegando a ser semejante a él en su muerte. Dentro de las varias aplicaciones que hay respecto a esta expresión, una de las que sugerimos el día sábado, como de mucha importancia, es el hecho de que la expresión llegando a ser semejante a él en su muerte es la base, hermanos, es la base, constituye la condición para que las tres primeras realmente puedan hacerse realidad. De tal manera que el apóstol presenta ante nosotros esa constante enseñanza en las epístolas, en la palabra de Dios, de la necesidad de que el creyente deba identificarse con lo que es el hecho de la muerte, el hecho de que nosotros hemos sido plantados juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios, en la semejanza de su muerte. Una de las mejores traducciones dice, llegando a ser conformado a su muerte. En realidad la palabra conformado a su muerte, como algunas otras Biblias lo presentan, es mucho más cercana a la idea de lo que el Espíritu Santo ha querido poner allí. Porque ustedes recordarán, hermanos, que la misma palabra que se usa para el Señor cuando se dice que Él es forma de Dios, está siendo en forma de Dios, o como cuando se dice del Señor que tomó forma de siervo. Entendemos que esas palabras constituyen una realidad, una realidad. El Señor es absolutamente Dios. El Señor fue absolutamente siervo, no una imitación, no una actuación. Él reunía todas las características esenciales de un siervo. Por lo tanto, esta expresión, hermano, nos deja tremendamente responsables. Porque lo que nosotros entendemos como doctrina, ahí en Romanos 6, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios, el apóstol Pablo aquí, con esta expresión, ser conformados a la semejanza de su muerte, nos pone una tremenda responsabilidad en el hecho de que realmente eso se exprese de manera real, efectiva. Pablo nunca habla de ideales, de utopías, de filosofías, de asuntos netamente en el ámbito de lo teórico. Cuando Pablo habla de la semejanza, ser conformados a su muerte, hermanos, habla claramente de lo que Dios ya hizo a favor de nosotros en Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados y por ende nosotros también morimos con Él. Fuimos sepultados con Él y hemos sido resucitados con Él. Ese es un hecho que ante el acto judicial de Dios es innegable. Dios lo ve así y nosotros como creyentes debemos aferrarnos a esa verdad por la fe. De tal manera que, como ustedes bien saben, la palabra de Dios usa expresiones como tenlo como un hecho, asúmelo como tal, considéralo como una verdad. Pablo dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es un hecho glorioso que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, definitivamente nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y en semanas anteriores vimos cómo el Señor le enseñó a Abraham, ya en el Antiguo Testamento, que los tratos de Dios con el hombre o la mujer de fe son sobre la base o en el terreno de la nueva vida que Él ha plantado en nosotros. Por lo tanto, hermanos, a partir del hecho de nuestra identificación con Cristo en su muerte, de tal manera que esta bendita verdad, esta bendita posición se manifieste de manera práctica, es sobre esta base, a partir de nuestra identificación con la muerte de Cristo, que surgen o se establece el principio sobre el cual toda la vida cristiana puede desarrollarse. Cuando Pablo nos enseña lo que es la victoria sobre el pecado en Romanos 6, 7 y 8, nos presenta el hecho de que a partir de la conciencia de nuestra identificación con Cristo en su muerte, es que nosotros podemos dejar que el poder del Espíritu Santo obre realmente en nosotros.
Hermanos, la teología, por decirlo así, de Pablo, la doctrina de Pablo respecto a la identificación nuestra con Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección, es la base, es el comienzo, tanto no solo de nuestra salvación, no solo de nuestra santificación, sino también de nuestra identificación con Cristo y del conocimiento también de su persona. Así que el texto podríamos leerlo de la siguiente manera: siendo conformados a su muerte, o en su muerte, a la realidad de esa muerte, identificándonos con ese hecho establecido por Dios, es que el apóstol entonces establece la meta que le va a llamar aquí el supremo llamamiento de Dios, a lo cual el Señor nos ha llamado, a todos quienes en algún momento le han conocido como Salvador personal. Y esa meta entonces está en este triple aspecto. No vamos a volver a mencionar el texto, pero sí decir que el propósito del apóstol es a fin de conocerle. Y cuando el apóstol mencionó esa expresión, conocerle, significa en el concepto amplio, cabal, perfecto. De tal manera que la meta del apóstol, y debe ser también la nuestra, es llegar al conocimiento perfecto, cabal, completo, definitivo de la persona del Señor. No un conocimiento teórico solamente en base a la palabra, que es importante, sino a la práctica de lo que conocemos de Cristo y además a un conocimiento personal, una verdadera experiencia en conocerle a Él. Ese es el conocimiento superior. Lo teórico o lo que entendemos en lo que llega a nuestro entendimiento por la palabra, que se lleva a cabo en la práctica, en una relación de intimidad con el Señor. Esa meta es una meta realmente superior. Además, eso va a llevar al poder, a experimentar el poder de su resurrección. Y dijimos, hermanos, en aquella ocasión, que esta expresión, el poder de su resurrección, no está apuntando tanto al día de la resurrección de los creyentes que han partido, que duermen en Cristo, sino que está apuntando al hecho de que si nos identificamos en la muerte de Cristo, también debemos experimentar el poder de la resurrección, de la nueva vida que Él ha puesto en nosotros. El afán de conocerle y el procurar vivir la vida cristiana, que solamente se puede vivir en el poder de Dios, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural, no basada en el poder de la carne. No hay fuente en nuestra carne que pudiese vivir a la altura de lo que demanda la palabra de Dios. Pero el hecho de conocerle y vivir en la experiencia real del poder de Dios manifestándose a través del Espíritu Santo, alentando la nueva vida en nosotros, necesariamente, lo dijimos, va a llevar a que el cristiano tenga que sufrir. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Por eso la tercera expresión es casi un resultado lógico cuando dice, y la participación y la comunión de sus padecimientos. Nos ha sorprendido, nos ha impactado realmente, especialmente el que habla, el hecho de saber que el cristiano, nosotros como creyentes, tenemos el privilegio de sufrir por Cristo, como dice el capítulo 1, verso 29, cuando dice que se nos es concedido a causa de Cristo padecer por Él. Pero también podemos experimentar la comunión de los padecimientos de Cristo en nuestros propios sufrimientos. Bendita verdad que el apóstol conoció de primera mano en el camino a Damasco, cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De tal manera que este texto, hermanos, esta expresión, la participación de sus padecimientos y otros textos más en el Nuevo Testamento, nos llevan a ese que podríamos llamar un verdadero misterio para nosotros. El hecho de que la cabeza que está en los cielos, la cabeza glorificada, Cristo ascendido, está plenamente consciente en su simpatía, en su conocimiento perfecto de cada sufrimiento, de cada angustia, de cada prueba, de todos los que son miembros de su cuerpo aquí en la tierra. De tal manera que el cristiano que sufre por causa del Señor, a causa del Señor o en el Señor, tiene el pleno consuelo de que Él está participando, Cristo está participando, teniendo comunión, esa es la palabra, en su simpatía, en las aflicciones del creyente. Por lo tanto, podemos sufrir por Cristo, en la comunión de los padecimientos de Cristo, y también
los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Este día ha sido un día triste para algunos. Nuestro hermano Johnny nos ha comunicado la partida de hermanos que conocemos, no solo, no solo del Perú, de otras partes también. Estamos orando para que eso no sea así, pero el Señor es soberano sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros sentimos el impacto de lo que significa la partida de un amado hermano y todo el dolor de su entorno, realmente nos asociamos principalmente a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A pesar de que sabemos que partir con Cristo es muchísimo mejor, el Señor sabe perfectamente lo que significa las consecuencias de la muerte, aún en la vida del creyente. Enemigo, gracias a Dios, vencido, derrotado para siempre. Pero quedan los familiares y queda la separación. Y de ahí entonces la necesidad de orar. Damos muchas gracias a Dios por aquellos que nos incentivan a orar permanentemente. De esa manera, hermanos, nosotros también a través de la oración entramos en este verdadero misterio glorioso, privilegio precioso del creyente, de entrar en la participación, en la comunión de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué tremendo alcance, qué tremenda profundidad tiene la oración para nosotros los creyentes, cuando se trata de sufrir también con los otros, ponerse en el lugar de aquellos nuestros hermanos que padecen, y mucho más ponerse en el lugar de aquellos que están sin esperanza y sin Cristo en este mundo. Este es un gran texto de la palabra de Dios. Quiera Dios que realmente nosotros podamos dejar a un lado todo otro propósito terrenal, toda otra ambición terrenal, toda otra distracción terrenal, toda otra motivación humana, meramente humana, que nos aparte de el más grande propósito del apóstol, a fin de conocerle. La meta está frente a nosotros, nos la plantea en el verso 10 el apóstol Pablo. Servir al Señor es un privilegio. Honrar al Señor es un privilegio. Dar testimonio del Señor en este mundo es un privilegio. Hay muchas metas o muchos llamados de Dios a distintas actividades, pero creemos que la meta superior, a la cual todos se subordinan, es esta meta, a fin de conocerle. Hemos descubierto, hemos visto en la palabra de Dios que el apóstol ha sido llamado para ese propósito. En el verso 12 nos presenta lo que podríamos llamar, hermanos, la permanente insatisfacción del apóstol Pablo cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Ahí está la tenacidad, la perseverancia de un hombre que no quiere distraerse de la meta más importante de su vida. Prosigo por ver si logro asir o coger fuertemente, abrazar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y en el verso 13, adelantándonos, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Esto significa haber alcanzado la meta absolutamente. Pero mire lo que dice el apóstol, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo de atrás, los fracasos, las oportunidades perdidas, etc. Me extiendo, dice, a lo que está delante. Y el verso 14 dice, prosigo a esa meta. Hermanos, el apóstol Pablo, a través de su palabra, siempre nos ha presentado, ha ilustrado la vida cristiana de varias maneras muy, muy interesantes. Por ejemplo, él ilustra la vida cristiana como una batalla. Y ahí en Efesios 6 nos llama a tomar toda la armadura de Dios, cuando ilustra la vida cristiana como una batalla. También presenta la vida cristiana como un templo, como una construcción, en la cual nosotros vamos permitiendo que Dios nos vaya edificando. La iglesia local va siendo edificada. Pero también ilustra la vida cristiana como una carrera. Y yo sé que los hermanos muy bien saben que en distintas cartas del Nuevo Testamento el apóstol usa perfectamente, porque seguramente lo vio de primera mano, fue testigo de aquellos grandes juegos, de aquellas grandes carreras e importantes eventos, donde el apóstol seguramente fue testigo, que era la gloria del mundo greco-romano, los Juegos Olímpicos y todas aquellas instancias donde se probaba la tenacidad, la perseverancia,
la constancia de aquellos que en las distintas disciplinas tenían siempre una meta. No hay ningún juego olímpico, hermanos, ninguna carrera, ninguna actividad deportiva que no tenga una meta. No tenga una meta a la cual tener que llegar. De tal manera que el apóstol nos ilustra esta vida cristiana como una carrera, como una meta. Sabemos que en primer lugar los griegos, cuando hacían los Juegos Olímpicos, había que ser ciudadano griego para participar en ellos. Nosotros ya lo somos. De hecho, el verso 18, el verso 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tanto, estamos capacitados, estamos inscritos en la carrera de la vida cristiana desde el momento de nuestra conversión. Y Pablo entonces nos habla de que el propósito de él es alcanzar esa meta. Y en el verso 12 entonces, él comienza y confiesa el hecho de que todavía no ha podido alcanzarla, pero el propósito de él es llegar a ese cumplimiento cabal de lo que es la mayor aspiración de su alma. Dice ahí en el verso 12, hermanos, en el verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Y aquí, hermanos, entonces, estamos frente a lo que vamos a llamar la permanente insatisfacción del apóstol Pablo. En Cristo estamos plenamente satisfechos. Pero yo pregunto en esta tarde, ¿hay algún cristiano sincero delante del Señor que pueda decir yo estoy satisfecho con mi vida cristiana? ¿Las victorias del pasado han sido ya suficientes? En absoluto, ¿no es cierto? Hay una permanente insatisfacción. Y por un lado eso es positivo, porque nos lleva a anhelar una mayor devoción, una mayor consagración, una mayor dedicación al Señor. Poder honrarle plenamente. Tener una vida cristiana excelente para el Señor. ¿Quién no lo quisiera? Sabemos que estamos enfrentando muchos obstáculos. Desde adentro, desde afuera, desde el mundo. El mismo poder satánico. Nuestra propia debilidad de nuestra carne se levantan como obstáculo en la carrera del creyente. De hecho, ahí en Hebreos 12, algunos piensan que Hebreos lo escribió Pablo. ¿Por qué no? Cuando dice que debemos correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, dice, liberándonos de todo peso, de todo lastre, de todo aquello que nos detenga en nuestro avance espiritual. Ningún creyente puede atreverse a estar satisfecho en cuanto a la vida cristiana, mucho menos cuando se trata de esta meta de conocerle. Cada día es un nuevo desafío, cada día es un comenzar en la comunión con el Señor, y quiera Dios que sea así, buscando, como dice el salmista, en la noche te anhela mi alma, en el día te anhela mi alma, buscando permanentemente el conocerle, el hablar con Él en la intimidad, el estar dispuesto a obedecer su voluntad en el día que nos toca vivir, en el diario vivir. En aquello, como ha orado nuestro hermano Alex, en aquello que ser sinceros en cuanto a qué debemos corregir diariamente. Queremos conocerle. Él nos conoce perfectamente. Queremos entrar en ese ámbito de intimidad con el Señor. ¿Cuándo va a terminar eso? Miren, hermanos, cuando venga el Señor, aún tenemos la eternidad por delante. Porque la meta es suprema. Es como los navegantes antiguos. Yo estaba pensando hoy día en Magallanes o Américo Vespucio, cómo ellos, esos hombres, recorrieron los mares. Y a lo mejor cuando salieron ahí de Portugal vieron el gran océano Atlántico. Y ellos pudiesen decir, mire, hemos conocido el mar Atlántico, pero no más llegan al Pacífico y la meta se amplía. Algunos marinos podrían decir, yo conozco los 7 mares, sí, pero otra cosa es abarcarlos completamente. El conocimiento de Cristo es como cruzar de una instancia a otra, de un mar a otro. Y cada vez ese mar se extiende hacia lo ancho y hacia lo profundo. El conocimiento de Cristo nunca podrá terminar. El Señor, nuestro amado Salvador, es inescrutable, es inagotable en cuanto a las riquezas de su persona. Por lo tanto, nos maravilla y nos anima al saber que tenemos por delante en la eternidad toda una eternidad para seguir conociéndole. Pero Pablo es ambicioso y dice, yo quiero conocerle cabalmente. Quisiera poder abarcar todos los mares.
del conocimiento de su persona. Y mientras tenga la posibilidad de vivir, dice el apóstol, si tuviese que llegar, dice, lo ha dicho, lo vimos el sábado pasado, a la resurrección de entre los muertos, ¿qué es el límite? El día cuando el Señor venga, el rapto, o aquellos que están con Cristo, aquellos que duermen en Cristo, tengan que partir, resucitar. Ese es el límite, el tiempo de vida que tenemos, la oportunidad de experimentar esa bendita comunión con el Señor. Hermanos, hay un aspecto del conocimiento de Cristo que en los cielos no lo vamos a tener. ¿Sabe cuál es? La participación de sus padecimientos. Por lo tanto, si Dios concede o permite en su soberanía que el cristiano padezca, es porque es un proceso de formación. Es porque en la contradicción, en la enfermedad, en la necesidad, en la prueba, que tenemos aquí en esta experiencia terrestre, es en esas instancias donde el creyente aprende y crece de una manera mucho mayor en el conocimiento del Señor, de todo lo que es su fidelidad, su consuelo, su presencia, su simpatía, su ayuda, su fortaleza. Eso no lo vamos a tener en el cielo. Por eso al apóstol Pablo le urge, esto es algo urgente, cuando dice, si tuviese que llegar a la resurrección de entre los muertos, no hay tiempo, dice el apóstol. Yo quiero conocerle plenamente, mientras tenga posibilidad aquí en la tierra. Porque hay aspectos preciosos que solamente se experimentan aquí. A aquel hombre que se le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, no lo va a experimentar en el cielo, lo experimentó aquí en la tierra. Y vaya como el Señor levantó a Pablo como un modelo para nosotros, un modelo claro de intimidad con el Señor, de conocimiento del Señor, de tal manera que Él se atreve a decir, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Solo debemos imitar el ejemplo de aquellos, nuestros hermanos y hermanas, que tienen como meta superior conocerle y abrazarle plenamente, si fuese posible. Dios nos pone una meta, hermanos, que quizás en esta vida pareciera ser inalcanzable. El conocimiento perfecto, cabal, en experiencia de Cristo. De vivir en el poder de una vida poderosa, en la comunión con Él. El sufrir realmente y profundamente lo que significa padecer por causa de Cristo y a causa de su obra y a causa de su pueblo. Es una meta realmente tremenda. Pero ningún creyente, eso es lo que nos enseña el apóstol aquí, ningún creyente debe atreverse a cometer el error de dejar de perseguir esa meta. Porque dijimos que si el creyente no avanza, el creyente retrocede inmediatamente. No se detiene, no se estanca, retrocede definitivamente en cuanto a aquella preciosa meta que el apóstol presenta frente a nosotros. De tal manera que en el verso 2, hermanos, encontramos lo que hemos titulado la verdadera insatisfacción del apóstol Pablo. Él nunca va a estar satisfecho. Hermanos, Pablo nunca estuvo satisfecho el día con lo que fue, con lo que era como cristiano el día anterior. Su propósito era avanzar más y más en la vida cristiana. No que lo haya alcanzado ya, dice. Lo haya alcanzado ya. ¿Qué se refiere? A la meta del verso 10. Ni que ya sea perfecto. Y aquí el apóstol Pablo, cuando entendemos que la palabra perfecto aquí es cabal, absolutamente cabal en el conocimiento de Cristo. En el verso 15 usa nuevamente esa palabra cuando dice, así que todos los que somos perfectos, obviamente entendemos que el apóstol ahí se refiere a los que somos maduros, a los que son maduros. Los perfectos o los maduros son los que tienen esta meta también, tienen este sentir, como dice el verso 15. Sintamos, dice esto mismo, sintamos. Así que hermanos, si usted quiere tener un indicador de su madurez espiritual, parta por la base de cuál es su meta en esta vida. ¿Cuál es su propósito? Aún el servicio al Señor, que es un legítimo objetivo, podría desviarnos de la meta suprema de conocer al Señor. Hemos dicho que todos los llamados, cualquiera que sea,
están subordinados a esta meta superior. Y creemos que Pablo, en el afán de conocerle cabalmente al Señor, estaba también, por ende, en ese proceso, la voluntad de obedecerle en lo que el Señor determinara para él, ya sea en el ministerio, en la obra evangelística, en la enseñanza entre los hermanos, en entregar su vida. Todo aquello estaba unido a la gran meta, a la gran meta. Hermanos, lo digo con mucho respeto, hay una meta superior, mucho más grande que ser llamado a la obra. Hay una meta mucho más grande que ser misionero en África, con mucho amor y respeto a los hermanos que han ido a África. Esa meta está alcanzable para usted y para mí. Es la meta de conocerle a Él cabalmente. Y lo más hermoso es saber que en el verso 14 y 15, esa meta tiene un premio al final. Tiene un premio. Hemos aprendido con los hermanos de Calama los primeros 15 versos que no pasamos en este estudio a través de Zoom. En los primeros 15 versos de la carta a los Filipenses, el apóstol nos lleva a pensar que en el tribunal de Cristo será premiada, recompensada, esa permanente comunión en el Evangelio de los filipenses para con el apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pablo dice que en el tribunal de Cristo, cuando ellos sean presentados delante del Señor, llegarán a ese tribunal, dice el verso 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Esos frutos de justicia los llevarán, dice el verso 10, en el día de Cristo. Por lo tanto, el tribunal de Cristo va a ser la instancia donde nuestro servicio al Señor, ya sea evangelismo, etcétera, todos los ámbitos de servicio van a ser recompensados, ya sea comunión práctica, la obra misionera, el apoyo, la comunión, el apoyo logístico que le hemos llamado, pero también el Señor va a premiar, y no lo merecemos realmente, pero el Señor va a recompensar, va a alabar, va a ser de gran gozo, va a ser, dice, de gloria para Dios el hecho de llevar frutos de justicia. Y esos frutos de justicia son la expresión de todas aquellas cualidades morales y espirituales de Cristo forjado en nosotros. Por lo tanto, la meta, que es conocerle, que es vivir en el poder de la vida resucitada que tenemos en Cristo Jesús, y el sufrir por Él, por ende, también va a ser revisada, encomiada, va a ser de gloria para el Señor cuando nos presentemos delante de Él. La meta es un tremendo privilegio para nosotros, desde el día de nuestra conversión. Pero además Dios tiene preparado un premio. Por eso le llama el premio del supremo llamamiento. Quizás a lo mejor Pablo está diciendo que lo que para él es la meta, a la vez también es el premio. ¿Y qué premio más grande, hermanos? Poder ser conformados a la imagen, semejanza de Cristo en los cielos. La más gloriosa vida vivida aquí en la tierra. La perfecta vida. El más anhelado modelo. De tal manera que podemos decir por toda la eternidad, ya no vivo yo, como dice el apóstol, mas vive Cristo en mí. Y eso se va a expresar en los cielos, eternamente. Es el fin del yo para siempre, de ese yo en Adán, para ser conformados a la cabeza que es Cristo, al Señor. ¿Qué prospecto? ¿Qué propósito? ¿Qué meta? ¿Qué proyecto de vida? ¿Qué proyecto de eternidad tiene el Señor para con nosotros? Pero debemos tener cuidado. Hay de aquellos que piensen, estamos hablando entre creyentes, hay de aquel que caiga en la trampa de pensar que puede descuidar su vida cristiana, descuidar la meta, pensando que total vamos a llegar a una perfección en aquel día. No es así. Las cosas que se experimentan aquí en la tierra serán plenamente entendidas y de gran bendición en los cielos. Hermanos, lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es el conocimiento de Cristo, la experiencia de su poder y la experiencia de haber entrado solamente aquí en la tierra, en la comunión, en la participación de sus padecimientos. Así que aquel que osa, como muchas veces lo hacemos, de descuidar esta meta, vamos a tener gran pérdida en aquel día. No sea que como Lot, ¿no es cierto?,
salgamos salvados solamente como por fuego, sin llevar nada al Señor, ni siquiera de servicio, ni siquiera de un carácter formado a la semejanza del Señor. Nada de Cristo en aquel día. Qué total pobreza será aquella de aquellos que nos atrevamos a descuidar esta suprema meta que habla aquí el apóstol Pablo. Pablo tiene entonces que reconocer su permanente insatisfacción. No lo he alcanzado, hermanos. No he sido, no soy perfecto en el sentido completo de la palabra, pero prosigo, dice. Ahí está mi anhelo, ahí está mi ambición. Esa es mi más grande ambición. Por ver si logro en esta vida, dice, agarrar aquello, asirme de aquello, tomar la meta, ¿no es cierto? Pasar y romper la cinta en la gran maratón de la vida cristiana para llegar al propósito para el cual fui asido por Cristo Jesús. 30 años atrás, Cristo lo tomó, asió de él. Más que Pablo conocer a Cristo, es Cristo que le conoció a él. Y dice la palabra, le llamó. Y desde aquel día se abrió una puerta tan grande. Pensar, hermanos, que el día que nosotros nos convertimos al Señor y le conocimos como Salvador personal, no teníamos idea, ni siquiera sospechábamos que entrar por la puerta de la salvación nos abría la puerta de un proyecto glorioso, eterno, del conocimiento de la persona bendita del Señor por toda la eternidad. Los inconversos que están sin Cristo no tienen idea de las grandes bendiciones que se pierden al rechazar la gracia de Dios. No solamente están rechazando el don de la vida eterna y el perdón de los pecados, se están perdiendo la experiencia más gloriosa de conocimiento eterno de la persona bendita del Señor, el cual dice la Biblia es bendito por los siglos. Por lo tanto, nosotros que éramos pecadores perdidos, hemos sido incorporados, hemos sido beneficiarios de tan grande proyecto de vida por toda la eternidad. Pablo entonces es como, y discúlpeme la forma banal, el ejemplo quizás un poco coloquial, es como ese ganador de los 100 metros planos, ¿no es cierto? El rayo que le llaman. Ese hombre nunca estuvo satisfecho mientras no bajara una décima en el récord. Claro, uno podría decir, bueno, el señor Usain, podríamos preguntarle, ¿no es cierto?, al jamaicano, al rápido jamaicano, ¿usted cree realmente que humanamente se puede bajar, creo que el 9,6? ¿Hay la capacidad humana para llegar al 9,5? ¿O al 9,4? ¿Correr 100 metros en 9,4 segundos? ¿Hay capacidad humana? Seguramente él nos diría, mire, si yo tuviera la salud y la fuerza ahora, yo correría por bajar y lograr la meta. Se prepara 4 años completos, prosigue a un blanco, a una meta, a una ambición. Es lograr, ¿no es cierto?, el récord mundial. Los atletas se envejecen, pero si tuvieran la salud permanente, irían tras una meta, al parecer imposible. Pero hace muchos Juegos Olímpicos atrás, el 9,6 era imposible, pero se logró. Y quién sabe si algún día la capacidad humana pueda bajar ese récord. Mire, el atleta debe tener una permanente ambición e insatisfacción y ambición de lograr una meta, nunca satisfecho con lo que ha logrado. Así el apóstol Pablo enfoca la vida cristiana, como uno que quiere cada día más conocer al Señor. Yo quiero llegar a esa meta y abarcarla completamente. Lo importante es ir creciendo, como dice el apóstol Pedro, en el conocimiento, en la gracia, y en el conocimiento también de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Así que el apóstol dice, hermanos, yo no lo he alcanzado, dice, pero prosigo a esa meta, para ver si logro asir, agarrar aquello, para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y en el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y repite la idea ahí en el verso 13,
olvidando ciertamente lo que queda atrás. Qué consoladoras palabras presenta aquí el apóstol Pablo. Dice, yo decido olvidar lo que queda atrás. Hermano, si tú miras, si tú examinas tu vida hacia atrás, ¿cuántas cosas por las cuales tendríamos que llorar? O lamentar, o entristecernos. Ciertamente no hemos avanzado lo que debiéramos haber avanzado. Hay algunos que ya tenemos 40 años en el Señor. ¿Y es un motivo de gloria? En absoluto. Si yo miro la meta, ¿cuán lejos estamos? Pero está el propósito de ir avanzando. Y aquellos hermanos que han sido objetos de fracasos, entre comillas, de debilidades, de caídas, hermanos, hay restauración, hay poder, hay limpieza, hay perdón. El apóstol o el escritor a los hebreos dice, despojémonos de todo peso. Y un peso del cual el atleta cristiano debe despojarse es de aquel pasado que le detenga en su avance en las cosas del Señor. No podemos ir corriendo la vida cristiana mirando hacia atrás, lamentando las pérdidas del pasado, las oportunidades perdidas del pasado. En el poco tiempo o trecho de tiempo que nos queda hasta la venida del Señor, que es inminente, corramos hacia esa meta. Avancemos lo más posible, en la medida que nuestro corazón, nuestra alma esté dispuesta, esté sumisa al Señor, para que efectivamente Cristo vaya siendo formado en nosotros. Sí, sirvámosle, aprovechemos todo el tiempo, pero no olvidemos la meta, conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Que todo se supedite a aquello, que todo se subordine a aquella meta superior, de tal manera que eso va a ser un permanente aliento y constante esfuerzo en el poder de Dios para ir a este propósito tan grande que presenta el apóstol aquí. Yo he olvidado todo atrás, dice, todo lo que era yo en la vida de fariseo, y aún en la vida de cristiano, aún en los éxitos, en las victorias de nuestra vida pasada, debemos dejarlas atrás. Y debemos solamente extendiéndonos cada día hacia adelante, hacia la meta, hacia el diario y permanente conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Nuestros triunfos y laureles del pasado, atrás. Nuestro fracaso del pasado, pecado. Hay hermanos que nunca se perdonan por los fracasos de su propia vida, siendo que el Señor les ha perdonado ampliamente. Por algo el escritor a los hebreos dice, levantad las manos caídas, dice, y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas, dice. Levantaos y seguid, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es la voluntad del Señor que el creyente se quede en el pantano de la desesperación o de los fracasos del pasado. No importa que otros saquen a la luz tu pasado o los fracasos del pasado. La voluntad del Señor es que todos sigamos adelante. Consciente cada uno personalmente consciente de nuestras propias debilidades. No nos gloriemos ni juzguemos a los atletas que han quedado atrás. Al contrario, debemos alentarlos a levantarse y seguir. Dice el apóstol entonces, lo que queda atrás lo dejo a un lado. He decidido olvidarlo, dice, para extenderme a lo más importante que está frente a mis ojos. Verso 14, hermanos, dice, prosigo a la meta. Qué preciosa meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vuelvo a decir, hermanos, que esa es la meta más importante que tenemos en nuestra vida. Usted puede ser llamado a muchas cosas y son de gran valor. Hay privilegios que el Señor concede, pero nada más importante que esto. Porque esta meta es mucho más elevada
que cualquier otra meta, aún humana o espiritual. Todo lo que el hombre pudiese ambicionar en esta tierra no se compara. Por eso el apóstol Pablo ha dicho, lo tengo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Porque esta meta también está por encima de todas las demás ambiciones. Se cuenta de un escultor, no sé si es una historia real o no, pero se cuenta de un escultor que una vez terminada su más excelente obra, hizo la obra más perfecta en su vida. Ya no había nada más que corregir, nada más que retocar, absolutamente perfecta. Había logrado la perfección de su arte, Y de repente cae en angustia y llanto, hasta que un amigo le pregunta, ¿qué te pasó? Le dice. Le dice, lo que pasa es que ya no tengo meta por delante, lo logré todo. De hecho, Aldrin, el astronauta Aldrin, se cuenta que cuando llegó a la Luna, de estos 3 hombres que llegaron a la Luna, Aldrin, una vez que llegó de la Luna, se encerró en un rancho, allí en Estados Unidos, por mucho tiempo. Hasta que un día le preguntaron, ¿y por qué usted cayó en esa depresión? Es que cuando yo llegué a la Luna, dice, desde niño tenía como meta aquello, y lo logré. Y me di cuenta que el lograr esa meta, caí en un profundo vacío, ya no tenía horizonte más en la vida. Qué bueno, hermanos, que el conocimiento de Cristo es un conocimiento inagotable y permanente, lo volvemos a decir, por la eternidad. Tenemos una gran ocupación hacia el futuro, la más grande de todas. Prosigo a la meta, dice, al premio. Si se refiere Pablo al tribunal de Cristo, donde el Señor va a premiar nuestro crecimiento en el Señor, o si Cristo mismo es el premio, ambas cosas son absolutamente válidas. Pero Pablo aquí le llama, en esta expresión tan maravillosa, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos salva, nos pone la meta, nos llama a la meta y nos premia al final de la meta. ¿Qué le parece, hermano? Nosotros no merecemos absolutamente nada de eso. Pero la vida cristiana, lo dijimos el sábado pasado, no puede, la vida no puede llevarse sin objetivo, sin meta, sin premio. Hermano, tenemos un premio, tenemos un motivo de ánimo, un objetivo, algo que nos alienta, algo que nos anima a seguir adelante, a ir en pos de aquello. Es el hecho de que no solamente podemos ser conformados a la imagen de Cristo, lo vamos a hacer, no solo el hecho de conocerle realmente, sino que además eso tiene como propósito un premio. Los jueces de los Juegos Olímpicos hacían un dictamen, emitían un veredicto. Yo no sé si como los juegos actuales daban un número de una nota en cuanto a la disciplina desarrollada. Pero el dictamen del Señor, el veredicto del Señor, va a ser claramente su aprobación, su gozo, su gloria, al contemplar en nosotros, cuando nos presentemos delante de Él, todo lo que Él y su gracia forjó en nosotros, de la persona del Señor. No solamente va a premiar nuestro servicio, va a consolar y recompensar nuestros sufrimientos, sino también va a recompensar, va a premiar nuestro avance en la vida cristiana. Nosotros no merecemos ser premiados por conocer a Cristo. Pero el Señor ha puesto una meta, ha puesto un objetivo, ha puesto algo que nos aliente hacia el futuro, para no desmayar en ese afán. Prosigo la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos llama, hermanos, para terminar, Él nos llama hacia donde Cristo está sentado, dice, a la diestra de Dios. Porque mientras tengamos el objetivo, la mira puesta en esa meta, vamos a tener siempre puesto nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras motivaciones, nuestras energías, allí donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Y eso nos va a librar de caer en la tentación, de poner los ojos en estas cosas terrenales que tanto desaniman. Frente a nosotros entonces está
el premio del supremo llamamiento. Esta es la meta. Si la esencia de la vida cristiana fue, en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Si la esencia de la vida cristiana en el capítulo 2 es el sentir de Cristo, haya en vosotros este sentir. El lema del capítulo 3 es, a fin de conocerle. Hermanos, si nosotros fallamos en este objetivo, lo digo con mucha responsabilidad, usted puede tener el más excelente ministerio, el más privilegiado llamado, la más admirable obra, pero si usted ha fallado en este objetivo, ha perdido la esencia de la vida cristiana. El Señor nos guarde de fallar en el objetivo. Ese es el objetivo superior, al cual somos invitados día a día hasta que el Señor venga. Que sea la suprema ambición, que implique el uso de todas las energías espirituales que Dios nos pueda dar para que vayamos a esa meta, a fin de conocerle, a fin de abrazarle plenamente. Lo va a ser así en los cielos, pero el grado de conocimiento y de poder y de experiencia en las aflicciones de Cristo se experimentará plenamente cuando estemos en la gloria, conformados a la imagen del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, dime más de Jesucristo, el tema vuelve a repetir, y de su amor inmerecido, gracia y favor, hazme sentir. Oh, dime más, menester de su sostén, de su poder, oh, de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz. Oh, dime de su voz calmante que dice paz en mi dolor, y que alba habrá tras noche triste al que confía en su Señor. Oh, dime más, he menester de su sostén, de su poder, oh, de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz. Oh, dime de la dulce historia del Rey de Gloria, quien lloró sus lágrimas de simpatía y hacia los tristes consoló. Oh, dime más, he menester de su sostén, de su poder, oh, de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz. Oh, dime más, y de mi parte mi vida entera entregaré. La historia bella y tan gloriosa
del Evangelio contaré. Oh, dime más, he menester de su sostén, de su poder, oh, de mi amado, dime más, hasta que en gloria